tengo el gusto de tener en vía imagen con Eduardo Torreblanca, nuestro compañero periodista y analista económico, y también a Salomón Chertorivsky, economista, exsecretario, mejor dicho, y quien sabe muy bien de estos temas. Un gusto saludarlos, Eduardo, Salomón, gracias. Hola, estimado Paco, Igualmente, te saludo con enorme gusto y a mi querido Eduardo con enorme placer siempre. Muchísimas gracias, Eduardo, muy buenas noches. Gracias. A ver, Salomón, ¿cómo tomar esta renuncia? ¿Es un golpe a la Cuarta Transformación, a la administración del presidente López Obrador? ¿Salomón? Mira, yo creo que la carta de renuncia es muy clara y creo que ese es el guión que debemos de analizar. Lo primero es, no está de acuerdo el exsecretario de Hacienda en que las decisiones de política pública y en particular las decisiones de política económica se tomen sin sustento ni evidencia, sin valorar cuáles van a ser los impactos y los efectos que esta puede tener. Yo creo que ese es, Paco, el primer punto, es central. Se viene diciendo desde hace mucho tiempo de decisiones que se han tomado, inclusive antes de que tomara posesión el presidente de la República, en donde las decisiones, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, la construcción del nuevo aeropuerto, la desaparición del programa de estancias infantiles, la desaparición del programa Progresa, Prospera, Oportunidades, la fusión de Liconza con Liconza, la desaparición de ProMéxico, la construcción de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya y un larguísimo, etcétera, estaban carentes de evidencia, de sustento, de números que pudieran soportar la decisión, y por tanto, pues estas decisiones más bien recaían en prejuicios o ocurrencias. Así. Y esto ha seguido a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que el primer punto relevante es que algo que ya se venía diciendo desde hace tiempo, hoy lo confirma nada más y nada menos que una de las personas más cercanas y que más confianza en muchos frentes había logrado generar dentro del gabinete. Así es. A ver, en este entorno, que como lo menciona Salomón Chertorivsky, ¿es más preocupante las razones de su partida que la misma renuncia, Eduardo? A mí me parece, abonando un poco a lo bien expresado por Salomón, que más que ser una renuncia, Paco, es una denuncia. Es una denuncia de cómo se están tomando algunas decisiones en materia económica. Era claro que había unas diferencias, pero habrían podido minimizarlas al máximo, al extremo de que no se percataba a la opinión pública de diferencias o de distancias entre el secretario de Hacienda y el jefe de gabinete. Pero me parece, y me arriesgo a especular, que esta renuncia convertida en una denuncia se toma a la luz de algo que viene por delante, porque ya había aguantado el secretario de Hacienda una posición internacional muy sólida, que mucho le ayudó al presidente a campear sus, digamos, decisiones tropezadas y más fincadas en lo que él cree que debe de ser, más que en lo que conviene al país para el futuro. Y si algo desencadenó ya la necesidad de una renuncia, yo especulo, pudo haber sido, por ejemplo, la próxima versión 3.0 del salvamento de petróleos mexicanos, con el que el ex secretario de Hacienda no hubiese estado de acuerdo y no quiso ser padre de un documento que sería, desde su punto de vista, y especulo, ser rechazado por las empresas calificadoras. Más allá de los temas especializados que bien manejan ustedes, Salomón, Eduardo, este cambio de secretario, la renuncia a un nuevo secretario de Hacienda, que bueno, ya venía trabajando en esta dependencia y no es alguien inexperto finalmente, ¿de qué manera nos importa a los mexicanos? ¿Qué impacto puede tener para los mexicanos? Mira, yo quisiera comentar dos cosas. La primera es si el hecho de haber hecho una renuncia pública
dando las razones de esa renuncia, que en ética profesional del servicio público es como el último escalón. Primero tratas de resolverlo por dentro, después puedes volver a manifestar tu enojo, tu molestia, incluso puedes hasta filtrar información para ver si con eso consigues el bien mayor de no tener que hacer lo que se te está pidiendo hacer con lo que no estás de acuerdo. Este es como el último escalón aceptado por la ética profesional, el renunciar y hacer pública la razón de tu denuncia, de tu renuncia. Creo que, como dice Eduardo, es una denuncia, lo hace clarísimo, y creo que el hecho de que esto se haga público y que pueda ser un acicate para, pues ahora sí que enmendar el camino en estos puntos concretos que el exsecretario en su renuncia ha manifestado, eso sería de gran beneficio para el país. Ahora, en una democracia realmente con división de poderes, pues se debería al exsecretario ser citado a comparecer al Congreso de la Unión, porque sí es relevante que explique estos temas como el conflicto de intereses patente. Pues yo creo que eso no puede quedar nada más enunciado. Ahí tiene que suscitar una investigación de a qué refiere y dónde está el peligro, y si esto se resuelve, pues también es en beneficio de los mexicanos. Ahora, creo que el futuro secretario Herrera lo tiene que ratificar el Congreso. Creo que tiene todas las credenciales, creo que tiene el entrenamiento, las virtudes, la experiencia, y creo que en ese sentido habrá un hombre al frente de la hacienda pública del país que conoce, que le entiende y que va a mantener las finanzas públicas de manera sana. Sí, ahí en ese entorno podríamos decir, podemos dormir tranquilos. Sí, solo agregaría, estamos cerrando el primer semestre del año con un importantísimo subejercicio, sobre todo en obra pública. Sí, no tengo la menor duda que el cuidado del déficit, más bien del superávit, estará ahí. Ojalá el segundo semestre sea un semestre ya de inversión del Estado mexicano que nos urge. Así es tu comentario, Eduardo. Mira, a mí me parece interesante ver si este cambio puede propiciar una modificación a los patrones de decisión en materia económica del presidente de la República, porque finalmente el próximo secretario de Hacienda habrá, como bien lo señala Salomón, que ser ratificado por el Congreso. Fue el subsecretario con más enmendaduras, ¿no? Finalmente fue el subsecretario al que más corrigió el presidente de la República en cuestiones no poco sensibles y no poco importantes, más coincidiendo incluso con la posición empresarial que por la posición de los fanáticos de la Cuarta T, que podrían ser parte de esos improvisados que toman decisiones sin evidencias de que eso es lo que se necesita en la política pública. Habría que ver si esto viene aparejado o acompañado de un cambio. Me parece que no, y me parece que tendrá que ser un secretario joven, muy capaz, que tenga nuevamente que decirle al presidente: no, señor presidente, por ahí no, hasta que veamos hasta dónde aguanta, ¿no? Un secretario que permanentemente está enfrentándose a las decisiones del presidente, pues no es un buen sitio para trabajar. Ahora, déjame decirte una cosa, yo creo que Carlos Ursúa se baja de este barco porque no quiere ser el responsable o que se le atribuya responsabilidad en el hundimiento del Titanic, y no quiero ser catastrófico, simplemente sencillamente digo que puede haber una medida que se aproxima y que él, Carlos Ursúa, sabe perfectamente bien que no es lo que están esperando los mercados internacionales. Ahora, en este entorno, les pregunto a ambos, el secretario de Hacienda en su primera conferencia hace mención que estamos lejos de la recesión, aunque se mostró ligeramente preocupado por este tema de las tensiones comerciales. ¿Es así? Mira, las expectativas de crecimiento para este año no son buenas. Y yo me atrevería a vaticinar al día de hoy
que no vamos a llegar ni siquiera al 1%. Prácticamente todos los motores del crecimiento están parados. Está parado la inversión pública, está parada la inversión privada, y la tasa de interés, pues bueno, tiene que ser alta para sostener la política monetaria hasta hoy. Y el tema es que pues nos estamos sosteniendo un poco con el consumo de los básicos, porque las remesas están en un máximo histórico, porque los salarios, el salario mínimo incrementó desde el principio de año, y eso ha empujado un poco la base de los salarios. Esto porque pues empezarán los programas sociales a llevar incremento de flujo de efectivo para la compra de básicos. Uh-huh. Pero todo ello no va a ser suficiente para que el país crezca este año. Es más, yo no creo, y Eduardo me corregirá, yo no creo una recesión, insisto, porque somos un país muy grande, el puro consumo nos empuja de manera orgánica, digamos así, pero en términos per cápita, pues ya sabemos que el crecimiento del país va a ser negativo. Es decir, ya la población va a haber crecido más de lo que creció la economía. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Mira, y hay una cuestión que me parece es importante señalar. Hay de recesiones a recesiones. Y me parece que estamos más cerca de la recesión de lo que estábamos cuando entregó el poder Enrique Peña Nieto, que tuvo un comportamiento económico mediocre. O sea, no estoy tratando de echarle porras al expresidente de México, simple y sencillamente digo que hoy es difícil, coincido con Salomón, de que la economía crezca más de 1%, que es un crecimiento verdaderamente más que mediocre. En ese sentido, estaríamos más cerca de una recesión. Aunque la viera el próximo secretario de Hacienda, quien habrá de sustituir a Carlos Ursúa, no lo va a reconocer públicamente. Hoy destacó la fortaleza que tenemos del chaleco antibalas. Cada vez que alguien, un funcionario, hace argumentos en donde trae a colación el chaleco antibalas es porque está habiendo problemas. No, evidentemente, nadie habla del blindaje que tiene tu coche si no tuvieras a la vista el riesgo de que tuvieras que usarlo o blindarlo. Entonces a mí me parece que es muy probable que no lleguemos a una recesión ligera. Sin embargo, estamos mucho más cerca de lo que estábamos en diciembre del año pasado. Salomón Chertorivsky, Eduardo Torreblanca, agradecido como siempre por estos minutos para Mega Noticias TVC. Salomón, tenemos un tema pendiente que hoy vamos a tratar. Lamentablemente esto es mucho más importante, aunque el tema que trae Salomón, que es cómo reconstruir el tema de la relación México-Estados Unidos. Sí, que no es menor, no. Y la guillotina nos cae en 10 días, querido Paco, así que siempre hay tiempo de conversar y pues bueno, tener el placer de compartir micrófono con mi querido Eduardo y contigo. Es un gusto, un fuerte abrazo a todos. El placer es mío, Salomón. Muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.